Gracias, buenas noches. Un fuerte abrazo desde México, en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, con un espacio más de ICS International Coaching Strategies en su sección de conversaciones generativas. Ese espacio en el cual venimos trabajando propuestas de valor y que nos aseguramos de hacer una devolución, de generar una reflexión y también un aprendizaje a partir de las experiencias maravillosas y los seres humanos grandiosos que nos acompañan noche a noche, así como lo hemos venido haciendo ya en más de 100 espacios en este horario. Así que hoy nos vamos desde México hasta Argentina. Eso permite la tecnología hoy, nos transportamos, pero en el medio mucha gente valiosa, amiga y querida, que están por ahí en Costa Rica y en otros países, aquí mismo en México, esperando el aporte tan valioso del doctor Juan José Gigliotti, quien es un experimentado neurocirujano con 30 años de experiencia, neurocientífico y también está también en la parte del análisis. Pero bueno, el tema es muy valioso, es un tema, doctor, que desde que lo compartí en algunas personas cercanas, me decían, qué interesante, este me gusta. Y yo creo que desde la propuesta de real o imaginario, nos da ya una primera idea y sin entrar en la parte científica y todo lo que esto conlleva, hasta le quiero contar que en algún momento yo decía, ¿esto es real o es imaginario? ¿Esas experiencias lindas serán reales o serán imaginarias? Y algunas veces unas que son no tan positivas serán reales. Entonces, esto nos lleva desde esta perspectiva del desarrollo humano, la salud mental, la estabilidad emocional, a plantear un tema muy rico que a partir de la experiencia que usted tiene, pues yo sé que vamos a generar un gran aporte y cumplir la expectativa de muchas personas que estaban esperando este espacio. Antes de darle el pase, doctor, no quiero presentarlo solamente con los títulos de neurocirujano con 30 años de experiencia. Quiero decir públicamente que también agradeciendo a la doctora Tey Álvarez, quien ha servido de enlace entre México y Argentina, voy a reconocer en público, desde el primer momento en que contacté al doctor, encontré un grandioso ser humano. Porque como dice la frase, antes de ser un gran profesional hay que ser un excelente ser humano. Y el doctor es un referente de esto. Volvimos a platicar ayer, conversamos un poquito del espacio y sigo encontrando ese gran ser humano. Así que bienvenido, gran ser humano y también doctor. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Gracias, bueno, Tei, una amiga que conocí gracias a estas redes. Hemos compartido un viaje hace poquito a Egipto, a Grecia y a Alejandría, y justamente con estos temas, con el tema de temas de neurociencias. Y bueno, te agradezco, Manuel, porque bueno, nos conocimos por la red también y espero que nazca una nueva amistad, como con todos ustedes. Muy buena gente, muy buena calidad humana he conocido. Y bueno, espero seguir apoyándonos mutuamente, como es esto, ¿no? Aprendemos todos de todos. Así es, Así que doctor. muchas gracias. Gracias Muchas a ustedes. gracias. Y saludos hasta Gracias. Buenos Aires, donde estamos nada más un poquito desfasados en horas con 3 horas ustedes adelante. Así que le decía Sí. que la grandeza de esto es que usted empieza lunes y termina martes con nosotros. Esa es una garantía. Por eso lo vamos a Sí. aprovechar bastante. Doctor, Basta, no, está bien, un gusto, un gusto. real o imaginario, ¿cómo podríamos abordar este tema, digamos, desde la perspectiva científica? ¿Cómo podemos abordarlo quizás de lo general a lo específico? Porque sé que hay muchas dudas y también van a quedar muchos aportes, pero ¿cómo lo empezamos, doctor? Mirá, el tema nace de esta manera. Nosotros los científicos, lamentable o no lamentablemente, depende cómo uno lo mire, creemos generalmente en lo que vemos. Lamentablemente, lo que no podemos demostrar a veces nos resulta difícil aceptarlo, los científicos. Pero, ¿qué pasó en estas últimas décadas? Hace unos 30, 40 años, con esto del devenir de las tecnologías, en el campo de las neurociencias aparecieron las tomografías computadas, la resonancia magnética nuclear, estudios que hacen seguimiento ocular, estudios que hacen seguimiento facial, que se emplean en estudios que se hacen en chicos, en adultos, con trastornos mentales o con algún déficit de memoria o con trastornos de atención. Es decir, numerosa tecnología de hace 30 años para esta época
ha demostrado lo que hace 5.000 años atrás decían los budistas, la gente de Oriente. ¿Qué decían? Nosotros normalmente tenemos un cerebro que no lo podemos tocar, lo podemos medir, lo podemos cuantificar. De hecho, los neurocirujanos estamos todo el día arriba del cerebro tocándolo y modificándolo. Siempre se dijo que si se modificaba el cerebro, se modificaba la mente, se modificaba la forma de pensar, la forma de tener distintas emociones. Es decir, modificando el cerebro se modificaba la mente. Lo que decían los budistas y lo que hace 30 años para acá ha demostrado la cultura occidental, nosotros, es que la mente también puede cambiar la estructura de tu cerebro, de mi cerebro, de todos los cerebros. Es decir, que aprender a pensar de otra manera cambia la estructura de las redes neuronales. Es decir, que solamente con el hecho de querer modificar algo, alguna conducta, alguna cuestión que a uno lo mortifica o lo paraliza, o tiene una angustia, o tiene un miedo, trabajando la mente, que era lo que justamente decían las culturas orientales, podemos y hemos demostrado que se modifican las redes neuronales. Ya prácticamente no se hablan de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Se habla, pero hoy se llega cada vez más a lo que llaman redes neuronales. Porque un antiguo mito, supongo que lo sabrás, es que antes se decía que neurona que se moría, neurona que no se regeneraba. Y hace unos años atrás ya eso se demostró que era un mito. Todos los días nacen neuronas y uno dispone una cantidad de neuronas para regenerar las que se murieron y otras a crear nuevas conexiones neuronales. Uno puede decir, ¿y cómo hace eso? Solamente con tomar la decisión. Se ha demostrado que con 40 minutos que uno tome una decisión, hay un cambio de redes neuronales, de neuronas que van migrando hacia un lugar del cerebro y que van a ocupar ese lugar que nosotros le queremos dar. Ejemplo, si yo mañana decido aprender a pintar, ya a los 40 minutos, y si es de noche mejor todavía, a los 40 minutos hay un cambio de neuronas que van hacia mi lóbulo occipital, que es el área visual en el cerebro, y se forman nuevas redes neuronales porque yo tomé la decisión de querer pintar, por ejemplo. Si vos, Manuel, quisieras mañana, te decidirías aprender un idioma, por ejemplo, chino, ya tus redes neuronales a los 40 minutos empiezan a dirigirse hacia el área temporal, al área del habla, porque vos tomaste la decisión de querer aprender un idioma. Quiere decir que el creer, el primer verbo que nosotros usamos es creer, el segundo es querer y el tercero es valorar. Esto se lo damos a los profesores. Si vos creés que vas a hacerlo, lo vas a poder hacer. Porque el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Es decir, a lo largo de la evolución del hombre, el cerebro es el único órgano que ha evolucionado con los años. El corazón siempre fue igual, el hígado siempre fue igual, desde que el Homo sapiens ha pasado por toda la cadena evolutiva, hasta los mamíferos, los chimpancés. El único órgano que ha evolucionado el doble y el triple de lo normal es el cerebro. El corazón, el hígado, los pulmones, siempre cumplieron la misma función. Pero el cerebro es el único que se activa. ¿Y cómo se activa? Por solamente eso, por creer que las cosas van a suceder. Y eso es un arma poderosísima, poderosísima que puede jugar a favor tuyo o también, ojo, puede jugar en contra tuyo. Porque, porque Adelante, todos perdón. sabemos que si alguien te dice, que lo hemos escuchado,
mirá, vos no sos bueno para la matemática, o vos no sos bueno para esto, de chiquito, si uno se lo cree, uno de adulto lo puede manejar, pero siendo chico no, si uno lo cree, ya con solo creer que no puede, el cerebro, como es vago, el cerebro es muy, muy vago, siempre te va a tender trampas para no hacer, porque te va a decir, pero Manuel, Ujú. llegaste como llegaste a tu edad, llegaste, tenés una posición económica X, llegaste a donde querías estar, ¿para qué me querés hacer gastar energía y querés estudiar mañana chino? ¿No te das cuenta que tengo que gastar energía? Y entonces te va a boicotear, te va a decir que no, que no, que es difícil, que te cuesta tiempo, que te va a sacar cosas. Claro. Y ahora, cuando vos venciste esa barrera, ya le ganaste el cerebro. Y el cerebro empieza por imitación, como aprendemos siempre, por imitación, por curiosidad y porque vivís las cosas de una manera X que hace que vos te emociones y comiences a aprender. Por eso es importante crear la imagen, ¿no? Ujú. Claro, doctor. Vamos a ver, disculpe la interrupción. Tan solo este aporte genera aprendizaje y mucha reflexión. Por ejemplo, ahorita que usted lo planteaba, pues lo iba, digamos, procesando y relacionando. Hemos estado acostumbrados a decir que el cerebro es el que emana las órdenes y que todo sale de ahí, y que el hambre y que otras cosas, y que de ahí viene la señal para, digamos, los síntomas o los indicios o las alertas para consumir alimentos. Entonces, lo hemos visto como en una posición, digamos, unilateral, donde nos han enseñado que el cerebro, por la importancia que tiene, es el que emana toda esa información y esas órdenes. Ahora, esta propuesta que usted nos hace hoy nos da un gran margen de importancia a los pensamientos también. O sea, que Por hay una supuesto. parte, digamos, científica desde las redes neuronales que son modificables a partir del pensamiento. Entonces, no es, Claro. esto le da mucha cabida a ese tema, digamos, no viéndolo solo desde la perspectiva científica, sino esta parte actitudinal que repercute en esas redes neuronales y que efectivamente me puede llevar a encontrar grandes resultados. ¿Es así? Sí, sí. Mirá, lo que vos ves de mí y lo que yo veo de vos y lo que nosotros vemos de las demás personas es como se llama el, el- el iceberg, ¿no? Sí, señor. Nosotros vemos la punta del iceberg de cada persona, que es el 5% de lo que esa persona representa. Nosotros Ujú, conocemos a la gente por sus acciones, por sus ujú, habilidades, pero eso es solo un 5% de lo que es una persona. El 95% está debajo del agua, debajo de ese iceberg. Ese 95% tiene que ver con su temperamento y su carácter. Y dentro del carácter están sus habilidades, su educación, sus valores, y cómo fue ese crecimiento desde niño. Eso es el 95% de la gente. Si nosotros queremos mover la punta del iceberg, que son nuestras actitudes, nuestras obras que hacemos, cómo hacemos las cosas, si queremos mover esa punta del iceberg, tenemos que apuntar a ese 95% que está ahí en el inconsciente de cada uno. Esto es así. Si queremos modificar un hábito de una persona, no alcanza con que le digamos, mirá, Juan, ponete camisa, corbata, que quedas mejor. Hay que trabajar sobre el 95% que está ahí abajo, diciéndole, explicándole otro tipo de cosas. Trabajando el pensamiento, se modifican las emociones. Y trabajando las emociones, genera otra performance en la vida, que es lo que emana en la punta de ese iceberg. ujú. A veces nosotros ponemos el ejemplo de un cajero de un banco, por ejemplo. Si el cajero de un banco, alguien que trabaja con gente, como trabajo yo, por ejemplo, o con coaching, si nosotros trabajamos sobre lo que vemos, por ejemplo, yo trato mal a alguna persona, la trato mal porque tengo una emoción displacentera. Esa emoción displacentera parte de un pensamiento. Si yo no modifico ese pensamiento, mi performance, ese 5%, va a salir mal.
Entonces, la idea es, que era lo que decían los budistas, los Confucio y toda la cultura oriental, trabajar sobre ese 95% para modificar la mente, modificar los pensamientos, y nuestra performance va a ser distinta en la vida. Eso es básicamente lo que se llama el 595 del iceberg. Doctor, Y eso donde no trabajaría, ¿no? Sí, ajá, sí, sí, gracias. Manuel. Tengo una inquietud acá y todavía quedándome un poquito con el tema anterior. Ese pensamiento que, digamos, rediseña o moldea la estructura neuronal, ¿esa estructura sufre esa, digamos, modificación de forma temporal o puede ser que ya sea sostenible una vez que el pensamiento la impacta? No, sostenible, sostenible. Sostenible todo el tiempo que vos la quieras trabajar y que te conduzca en el camino que uno cree que es el correcto. Últimamente hubo un experimento de Pascual Álvaro León, que es un neurólogo que trabaja en la Universidad de Harvard y en Madrid. Yo lo conozco. Él tomó su alumnado de chicos de 12 años aproximadamente. A una mitad del aula las dividió, a una mitad les hizo una tomografía computada a cada uno y le estudió el área de la música a todos. Después tomó la mitad del aula y les puso a esa mitad del aula un profesor de piano con un piano y que les enseñara piano. 2 horas una vez por día. 2 horas una vez por día. A la otra población le puso también 2 horas a que practicaran con un profesor de piano, pero sin el piano. Solamente que imaginaran tocando las teclas. Solamente imaginando tocando las teclas. A la semana le volvió a hacer la tomografía a todos y los que tocaban el piano había crecido sus redes neuronales en forma significativa a los que tocaban y tenían el piano presente. Pero a los que imaginaban tocar el piano también crecieron las redes neuronales. No tanto como el que tocaba el piano, pero sí el doble o el triple de lo que tenían previamente a la imaginación de tocar el piano. O sea, las redes neuronales habían crecido tanto solamente con imaginar que estaban tocando el piano. Fíjate cómo, y eso uno lo ve en los experimentos. Vos lo ves cómo las células se van acercando, porque no sé si sabrás, pero las neuronas no nacen pegadas unas con otras, sino que están enfrentadas en un espacio que mide la milésima parte de un milímetro, que se llama un micrón. Entonces, se llama sinapsis, que es el lugar donde se enfrentan las neuronas. Ahora, las neuronas se pueden enfrentar tanto que se entrelazan y forman una red neuronal, o por el contrario, si vos lo vas separando, no lo vas entrenando y lo vas perdiendo, se van separando. Y son lugares en los cuales no hay conexión, y entonces vos vas a ver gente poco motivada, poco a poco empática, gente que está apagada, que está como fuera de sí, porque sus neuronas están separadas. Para hablarse una con otra tardan muchísimo más que una persona que está ahí con la sinapsis a flor de piel y que está aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Aunque se equivoquen, ¿eh? Porque en esto también pasa eso. La gente cree que si se equivoca es un error. No, la neurona está ahí queriendo aprender, queriendo aprender, queriendo aprender, queriendo aprender. La neurona aprende, 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 aprende. Nosotros aprendimos porque nos enseñaron y porque fuimos curiosos y porque nos gustó. Nada más, no hay ninguna otra cosa. Claro. Gente que ha sufrido un stroke, un ACV, gente que ha tenido problemas serios, han salido adelante por solamente pensar que se pueden mejorar. Esto está demostrado, ¿no? No es que ya a nosotros los occidentales nos costó, pero la tecnología hoy nos muestra qué pasa con esa persona con un cerebro que quiere salir adelante, y las neuronas se recuperan. Esto Claro. es así. Doctor, voy a intercambiar con algunos comentarios y saludos, pues usted Sí, es muy querido y muy conocido, así que bueno, por muchas acá gracias. está, bueno, hay saludos desde Monterrey, México,
la profesora Adriana Fontana, también argentina, que está por ahí. Muchas Tey gracias, Álvarez, Adriana. la buena amiga Tey está por acá. Saludos, Sí, qué gusto ver a mi gran amigo, el doctor Juan José Gigliotti, gracias. en Tamaulipas, en México también. Un ser Muchas humano gracias. excepcional. Saludos de Ixtapalapa, de Ixtapan de la Sal. Y así también tenemos otros comentarios en diferentes redes. Vamos a ver, una pregunta, doctor, para ir alternando, porque es un tema que se presta. Dice Bernabé, Sí. quien está en Costa Rica. Doctor, entonces siendo así, uno puede programarse para aprender, por ejemplo, a los 57 años a leer música. Y yo le agrego algo, yo creo que usted estaba leyendo mi mente. Cuando dijo algo difícil, pues yo en ese momento pensé en chino. Y ahorita vamos a ir a ese tema porque en idiomas hay tantos mitos, además de las teorías del aprendizaje, o creencias limitantes y hasta mucha gente frustrada que dice, no, yo para eso no, pero ¿cómo vemos esto asociado a esta consulta, doctor? ¿Y por qué no? La pregunta es ¿por qué no? O sea, todos a los 57 años tiene mi edad, yo tengo 58. Mirá, yo hice la misma pregunta hace 10 años cuando quería aprender parapente. Claro, Todos me dijeron que yo estaba loco, que me quería tirar una montaña. Por supuesto que a determinadas edades hay cosas que nos puede costar un poco más. Es decir, yo, por ejemplo, juego al fútbol, pero no juego 45 minutos, descanso 15 y 45 minutos como lo hace un jugador profesional. Obvio. Pero me alcanza como para jugar, divertirme, entrenarme, estar con amigos y formar redes neuronales. No quiero ganar la UEFA, la Champions League, no quiero eso. Es decir, a los 57 años te diría que es una edad súper accesible para aprender cualquier tipo de idioma. Al contrario, puede aprender idioma, al mismo tiempo puede aprender cualquier tipo de arte, puede dibujar, puede aprender a escribir, a contar cuentos, a oratoria, a manejar grupos, lo que quiera. Está demostrado que los últimos estudios, hasta los 90 años, hay distintas disciplinas dentro del arte o de lo que uno quiera aprender o del oficio, que lo puede aprender perfectamente el cerebro. Y digo 90 años porque son los estudios que se han hecho, pero es muy probable que por encima de esa edad también puedan seguir aprendiendo. Esto es maravilloso y inclusive hasta se puede ver en vivo. O sea, hoy en día vemos esa migración de neuronas, la estamos viendo en vivo, la podemos proyectar, porque hay ondas cerebrales que se mueven y que nosotros lo vamos viendo en vivo. Esto se usa mucho en marketing, para ver si un producto es estimulante, no, qué cosas, por qué lado, si uno cambia el color de un producto, qué pasa en la mente, si uno cambia una imagen, qué pasa en la mente. Pero el cerebro te transporta enseguida a donde uno quiera. claro. Nosotros tenemos diseñados varios trabajos científicos en los cuales gente depresiva, que viene con un problema depresivo, por ejemplo, uno le hace cerrar los ojos y que piense en un amanecer, y nosotros vemos cómo la onda cerebral cambia. Y cuando la persona abre los ojos y se encuentra con otra realidad que no es el amanecer, por ejemplo, cómo cambia la onda cerebral. Entonces le decimos, pero si vos pensando en un amanecer estás generando ondas cerebrales, esas ondas cerebrales se generan porque tu cerebro liberó dopamina, liberó serotonina, liberó endorfinas. ¿Por qué no seguir en esa línea? De seguir con otro tipo de pensamiento que va a modificar tu red neuronal y que va a hacer que vos padezcas tu déficit mental o tu angustia o tu ansiedad de otra manera. Por eso es tan importante el poder de imaginar. El 90% de las cosas malas que imaginamos no suceden. Si vos te pones a pensar a lo largo de tu vida, las veces que quisiste encarar algo, y dijiste, uy, no sé, porque me va, no sé si va, pero la encaraste igual, el 90% no sucede. Hasta para ir a hablar con una chica, como para emprender un oficio, o para hablar con otra persona,
o para decir, esa chica es muy linda y yo no me animo por hablarle. No, eso es el trabajo de la mente. Y la verdad que eso es, y ahí entramos en las creencias. Ajá. Perdón, doctor, antes de ir a las creencias, que es un tema apasionante incluso desde el coaching, em, Sí, la parte de estimulación para generar esos pensamientos, ¿cómo se complementa la psicología o incluso la psiquiatría? Sabemos que la psiquiatría también está muy avanzada y lo que es clínico y sustancias que hay que regular a través de medicamentos, pienso que es punto aparte. Pero se están sí, apoyando los psicólogos y psiquiatras en algo, digamos, científicamente tan comprobado como lo que usted plantea. sí, sí, sí. Las terapias conductistas, es decir, no entremos en enfermedades mentales, que ya es otro tema. Por ejemplo, la Ujú, psicosis y las ujú, perversiones ya son otra cuestión que ujú, tienen otro encuadre. ujú, Todas las personas, los psicoanalistas decimos, somos neuróticos. Es decir, neurosis es cuando uno tiene que elegir entre algo bueno y algo malo. Y en tu vida siempre hay algo así, de decidir en qué hago acá o qué no hago allá. Todos tenemos un cierto grado de neurosis. Las neurosis se pueden trabajar prácticamente con terapia conductista, terapia gestáltica, la que vos quieras. A veces ayudado o no con medicamentos. Pero la mayoría de la gente que hablamos, la mayoría de la gente que está limitada por alguna causa y no sabe qué es, se puede trabajar. Nosotros trabajamos mucho con el mindfulness, con la respiración, con ejercicios de respiración, de ejercicios aeróbicos, escuchando música, leyendo libros, y lo que habla el mindfulness también, ¿no? Haciendo concentración en uno mismo. Y también tiene que ver, muchas veces necesitamos la ayuda de alguien que nos vaya guiando. Un coaching, por ejemplo, sería un psicólogo, un psiquiatra, un amigo, un sacerdote. A veces uno encuentra la solución por esa vía, pero es muy importante tener una red de amigos o redes de gente que nos pueda apoyar desde el punto de vista profesional también. Depende del grado de alteración que uno tenga, ¿no? Por supuesto, eso es lo que estamos hablando, pero sin llegar a los trastornos mentales serios, la mayoría de la gente, el común de la gente, puede mejorar su calidad de vida si puede trabajar su mente de otra manera. Lo que pasa es que es difícil tomarse el tiempo, ¿no? claro. Muy bien, doctor. Una inquietud de Anaelia, quien está aquí en México, y dice, es como programar. Soy nutrióloga y para los pacientes con sobrepeso es muy difícil perderlo. Basta con creer que se perderá y así el cerebro se modifica. ¿Cómo puedo yo ayudar a los pacientes a programarse así? Sería una maravilla que tan solo con creer que se logrará creciera la fuerza de voluntad. Qué interesante tema. Sí, el problema nutritivo tiene que ver, a veces, no sé el problema, digamos, a qué se refiere ella, pero digamos, cuando uno entra a pensar en uno mismo, eh, puede manejar inclusive el aspecto nutritivo. No digo que, justamente de ahí viene el apoyo de la nutricionista, saber cómo tiene que trabajar en esa persona para darle los nutrientes necesarios y convencerlo a él y el paciente convencerse a sí mismo de que esa manera de trabajarlo lo va a llevar por un mejor camino. Nosotros en Parapente decimos que si uno quiere ir en una dirección recta, siempre la primera pregunta que uno tiene cuando va a estudiar, por ejemplo, parapente, uno dice, pero ¿cómo puedo volar en contra del viento? ¿Cómo puedo volar en contra del viento? Y en realidad uno no vuela en contra del viento, va haciendo zigzag para llegar al punto donde tiene que llegar, porque el aspecto aerodinámico de la vela tiene a meterse dentro del viento para llegar al punto, pero nunca en contra, sino ir rumbeándolo. Esto es más o menos igual. Esto es más o menos igual. Hay gente que tiene creencias muy, muy limitantes
Y uno no puede decirle de derecho, mira, esto es de otra manera. Hay muchos encuadres por los cuales uno puede entrar en el razonamiento de cada cosa, porque a veces hasta es chocante. Yo siempre digo en las charlas de neurociencias, yo nunca hablo de religión ni nunca hablo de política. Cada uno piensa en lo que quiere, cree en lo que quiere, tiene la cuestión, vota por el que quiere. Nosotros nunca nos metemos en eso porque es algo muy, muy personal. El problema es cuando empieza a ser limitante y la misma persona piensa que eso es una cuestión limitante. Si la persona tiene conciencia de que algo es limitante, y bueno, entonces ya tiene un paso ganado, que es el empezar a trabajar con esa persona de diferente manera, de diferente encuadre, no todos son iguales, y hay maneras de ir avanzando lentamente, no derecho viejo a lo que nos preocupa, sino ir rodeando el tema hasta llegar al corazón del problema. A Claro. veces modificando una sola parte de lo que nos molesta, nos llega a modificar un montón de otras conductas que ni nos damos cuenta que sucede. Por ejemplo, hay gente que dice, doctor, yo no quiero gritar más. Soy una persona muy gritona. En el trabajo grito y grito, un directivo de una empresa. No quiero gritar porque también me hace mal a mí. Bueno, llegó un momento tal que hasta un día la familia, la esposa le preguntó qué había, después de 6 meses, él hacía coaching justamente, la mujer le dijo, supongamos, no voy a decir el nombre, pero Carlos, le dijo, vos estás saliendo con otra persona, tenés otra familia. No, pero dice, ¿por qué? Y porque ya no gritás, ya no, te manejás de otra manera, ves las cosas de otra cuestión. Entonces, modificando una partecita a veces de lo nuestro, modificamos muchas cosas y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y eso es lo que realmente uno podría... Esto es lo que ha demostrado las neurociencias. Por ejemplo, también se hizo estudios a gente que se los ponía en un resonador magnético y mantenían una sesión de psicoterapia con la psiquiatra o con la psicóloga y mantenían la sesión y se le iba haciendo imágenes de resonancia magnética al paciente en vivo y se veía mientras él conversaba con la psicóloga cómo las estructuras del cerebro se iban modificando porque él iba tomando conciencia de las cosas que él mismo iba diciendo. Y entonces, claro, uno logra un cambio neuronal, pero por supuesto que eso hay que practicarlo, hay que hacerlo continuamente, y nosotros decimos que es bueno encontrarle el gusto a todo eso, hacerlo porque a uno le gusta. Eso es lo mejor, porque uno lo hace sin esfuerzo, Claro, lo y hace sobre sin todo pensar. cuando creo que empiezo a ver los resultados que impactan mi calidad de vida, porque también podemos hacerlos conscientes, ¿no? Por supuesto, porque eso es, aparte que esto es una cosa contagiosa. Nosotros somos seres humanos, fíjate vos, somos la única especie en el mundo que ha dejado de jugar. Uno ve cualquier especie animal y juegan, y juegan, y juegan. El ser humano es el único que ha perdido esa capacidad de juego. Y el juego es la pasión de cada uno. La pasión es algo que mueve estructuras cerebrales y eso es lo que trata de hacer las neurociencias, la psicología, la psiquiatría, un amigo, un sacerdote, un coaching. Lo que quiere hacer es buscar la pasión que tiene cada uno para que esas neuronas se acerquen y se acerquen y se acerquen para lograr un cambio, para lograr el cambio que uno realmente quiere. Pero no hay duda que se puede y que se hace, ¿no? Y que se hace. Muy bien. Doctor, antes de ir a una consulta de la querida amiga, la doctora Álvarez, un planteamiento de algo que alguna vez escuché de una compatriota suya, precisamente estaba yo en la universidad como docente y nos dieron una capacitación, nos decía que el ser humano, pues ya se comprueba que a través de resonancias la evidencia está
presente que en estado de, digamos, de emociones positivas hay cambios en la tonalidad del cerebro, o sea, que realmente se da, y esto nos lleva a pensar que efectivamente el factor actitudinal puede provocar eso que ni siquiera nosotros vemos, pero que sí nos trae beneficios. Ah, sí. Bueno, de hecho, lo que nosotros hacemos en público es colocarle los aparatitos a cualquier persona del público y hacemos juegos de hacerlo enojar, hacerlo entrar en razón, y jugar un poco con la persona, y vamos viendo cómo el sistema límbico, en realidad es el sistema emocional, se llama la amígdala, el hipocampo, el fórnix, digamos, hay muchas estructuras internas, y nosotros vamos viendo cómo hay cambios en las ondas cerebrales con la persona en vivo. O sea que lo que vos decís, Manuel, es lo que realmente se ve, y se ve en la resonancia magnética, se ve con electroencefalografía en vivo, se ve, hay unos lentes que tienen 20 cámaras en los marcos y que te detectan el diámetro pupilar. Y entonces yo veo si estás relajado o estás estresado. Frente a estímulos, frente a preguntas, frente a palabras o frente a algo que yo te haga leer o que vos quieras leer o que vos quieras decir y que inclusive vos quieras decirle a alguien que no está, porque a veces hasta llegamos a esas cosas. Obviamente que todo depende del ámbito. Nosotros sabemos que hay gente que tenemos que hacerlo trabajar en forma privada, porque hay cosas que no queremos entrar. Pero sí, cosas que por ahí nos podemos, hasta yo mismo me he puesto cosas y mostrándole a la gente qué pasa con un cerebro cuando se emociona, qué pasa cuando está triste, qué pasa cuando piensa mucho y se angustia. Un exceso de pasado, nosotros decimos que es un exceso de pasado es depresión. Un exceso de futuro es angustia, es pánico, es hasta ataque de pánico. Y un exceso de presente es un estrés profundo. Entonces, todo es un término medio, todo es un término medio. Y el término medio justamente es el que hay que lograr con cada persona, ¿no? Claro. Justamente Adriana, compañera, compatriota de Argentina, que se dedica a la ética, un gran tema de la ética, hasta también hay mediciones en las cuales Hipócrates hablaba del justo medio, ¿no? ¿Qué hacer con una cuestión moral o no? Y eso lo vamos estudiando también. Y podemos ir perfeccionándonos y perfeccionando a las personas. A veces hay una crítica que nos hacen, que nos dicen, bueno, pero ustedes tienen tanta tecnología que manipulan el cerebro de la gente. Digo, mirá, nosotros no es que manipulamos, nosotros es como si vos, Manuel, me dirías, mirá, Juan, conseguí un trabajo en Japón y me voy a vivir a Japón y voy a vivir en Japón con mi familia. Bueno, yo mínimamente te voy a decir, mi mejor consejo, Manuel, es que aprendas japonés para relacionarte con la gente, para poder trabajar, para poder que tu vida sea más tranquila. Yo te estoy dando herramientas para que vos te manejes bien. Conocer el cerebro no significa manipular a la gente. Ahí hay un aspecto ético. Pero sí conocer el cerebro para que funcione a favor tuyo, para que no tengas angustia, para que no tengas ataques de pánico, para que tu creencia no sea limitante, sea la creencia que sea, porque a veces eso también nos limita. Entonces, conocer el cerebro de cada uno es extremadamente importante, quizás es lo más importante que existe. Nosotros no le damos importancia, quizás porque no lo vemos. Yo arranco a veces las charlas diciendo eso. Uno se ve una mancha en el brazo, o se nota una distensión en el estómago, o ve algo en la piel y enseguida va y consulta al médico. Pero como no vemos el cerebro, creemos que no está. Y el cerebro nos da síntomas, nos dice a veces con ataques de tristeza o de melancolía o de euforia. La euforia también es peligrosa. Nosotros decimos no tomar decisiones, ni cuando estás triste ni cuando estás eufórico, porque también la euforia es una emoción de exceso positivismo en cuanto a lo energético. Entonces,
conocer el cerebro de cada uno es extremadamente importante. Entonces, ese es el trabajo interior que cada uno deberíamos de hacer. Y para eso están la gente que nos ayuda. Por ejemplo, el coaching. El coaching es extremadamente interesante e importante. Nosotros lo aconsejamos mucho eso. Claro. Porque a veces uno no encuentra la punta del ovillo, ¿no? Es como que, vuelvo al mismo ejemplo mío, yo para aprender a andar en parapente tuve que ir a un profesor de parapente, si yo ni sé cómo empezar. Y bueno, yo creo que el coaching también tiene que ver con esto, con el que va escuchando, porque es muy difícil, nosotros le decimos a la gente, es muy difícil cuando uno está jugando un partido, estar en la cancha, que la persona que está en la tribuna lo está viendo. Entonces, desde afuera uno tiene un panorama global que el que está jugando no lo está viendo. Y eso nos pasa hasta como jugadores de fútbol, si uno quisiera. Y nos dicen, no, mirá, acá cometiste esto, hiciste lo otro, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, o yo lo veo de esta perspectiva, lo veo de otra perspectiva. Nunca decimos qué es lo que hay que hacer. Sí, lo que nos puede dar mejor bienestar o no. Ahora, si uno lo toma o no lo toma, es otra cuestión. Claro, A veces el camino es ríspido, ¿no? claro. Doctor, un detalle y nos vamos a la pregunta de la doctora Tei. Sí, Digamos, como lo plantea usted, me parece interesantísimo esa programación, esa parte actitudinal que me impacta las redes neuronales para sí, que sea el tema diferente. Ahora, por ejemplo, alguien llega y entra en un estado de tristeza porque tuvo una noticia que no fue la mejor. Le surge un dolor de cabeza, le surge una taquicardia, se siente internamente deprimido, triste. ¿Puede a partir de esto utilizarlo como herramienta y no buscar un medicamento? ¿Le puede funcionar? sí, claro. Justamente hay un punto importante ahí. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es algo totalmente fisiológico. El Ujú, dolor nos avisa de que hay algo en el cuerpo que anda mal. Uno se cae, se fractura, es lógico que tenga dolor. Ahora, ese dolor de una fractura, que es lo máximo que dura en medicina, ujú, son más o menos 12 semanas, 8 semanas, depende de lo que se fracturó o depende del dolor que tenga. Un infarto produce dolor. Ahora, cuando el dolor se va más allá de las 12 semanas, estadísticamente, ¿no? Ya empieza a ser sufrimiento, uno se queda en el dolor. Y eso sí que hay que trabajarlo, porque una cosa es dolor, que es totalmente fisiológico, y otra cosa es sufrimiento, que ya eso es una emoción. Y la emoción hay que trabajarla. A veces se puede trabajar desde la vía psicoterapia, que es psicoterapéutica, con o sin medicamentos, o a veces se puede ir trabajando de a poco, viendo por qué una persona se queda ahí sufriendo y sufriendo y sufriendo. Lo vemos en cualquier etapa de nuestra vida, cuando somos niños o cuando somos adultos. Vemos matrimonios totalmente infelices, pero que están juntos toda la vida. Y bueno, eso tiene algo que ver con esto que estamos hablando. En los chicos también, lamentablemente, está pasando este tipo de cosas. Chicos que están sufriendo porque se están privando de compañeros, de compartir momentos, de salida, y eso ya es sufrimiento. Y eso los lleva a ataques de pánico, a depresiones, a trastornos alimenticios, a fobia. Es decir, cada vez se va viendo más en el rango etario de estos chicos y ni hablar en los adultos. ujú. Por eso hay que diferenciar a veces dolor de sufrimiento. El sufrimiento hay que trabajarlo, obviamente que hay que trabajarlo. Muy bien, la doctora Álvarez, la querida amiga Álvarez nos dice, ¿cuál es el mecanismo de la hipnosis a nivel cerebral? ¿Pudiera afectar al cerebro si no se maneja adecuadamente? Sí, por supuesto. No todo el mundo puede hacer hipnosis y no todo el mundo es capaz de ser hipnotizado. En el hipnotismo hay una especie de impas en ese impulso de neuronas y uno cree que lo que pasó de chico está borrado. Todo lo que nos sucedió en la vida, en esta vida,
algunas culturas orientales hablan de vidas anteriores, pero sin irnos a ese lugar, pues nos llevaría otras 2 horas más. Todo lo que ocurre en nuestra vida está totalmente guardado. No hay manera de borrarlo. No hay manera de borrarlo. Lo que sí hace la hipnosis y algunas terapias de tipo psicológica es traer los recuerdos, traerlos, hacerlos conscientes y volverlos a guardar de una manera que no nos afecte. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Si yo mañana me cruzo con una persona y estoy pensando en algo, en mi cirugía, estoy preocupado por la cirugía, y quizás cruzo una persona conocida y no la saludo, pero porque estoy pensando en otra cosa, esa persona puede pensar que yo estoy enojado, estoy malhumorado, que no la quiero, y seguramente me va a recordar de mala manera. Lo que puede hacer la hipnosis o las terapias es que a esa persona se le traiga de vuelta ese recuerdo y decirle, pero vos no pensás que Juan estaba distraído o que estaba preocupado o que había tenido un problema X y no te vio. Y entonces lo razona de otra manera y lo guarda ya con menos cargas afectivas. Pero sí, para mi amiga y compañera Tei, sí, la hipnosis da resultado, pero no todo el mundo es pasible de hipnosis y no todo el mundo sabe hacerla. Claro, No es tan fácil, no es tan claro. fácil. Doctor, con respecto a las inteligencias múltiples, usted indicaba al principio aquella posibilidad que desde la actitud, mi decisión, el pensamiento, me voy a acostar ahora pensando que yo pueda aprender a tocar guitarra y en algunas formas esas estructuras neuronales van a hacer que Manuel en algún momento al menos agarre la guitarra, ¿no? Porque no puedo ni verla. Sí. Ahora, ¿cómo se contrapone esto con las inteligencias múltiples donde en alguna forma nos han enseñado a que si es bueno para la lógico-matemática o la música, y eso nos ha ido, digamos, seccionando a los seres humanos? Bueno, pues entonces yo no voy a aprender inglés porque los míos son los números y viceversa. Entonces, ¿qué tan alineadas están a su propuesta? O a la propuesta No, científica. mirá, en principio ya el mundo empezó a hablar de la inteligencia emocional. Ya el coeficiente intelectual en los diferentes tipos de inteligencias empieza a ser secundario. Hoy ya las escuelas, las currículas, estamos queriendo imponer, y en las redes latinoamericanas, iberoamericanas, en Educar para la Vida, en la cual estamos, hablamos fomentando la inteligencia emocional. Ahora, volviendo a tu pregunta de la inteligencia, fue esa rígida, la matemática, la filosófica, el lenguaje. Solamente el 2% de la población mundial nace con algún talento para algo. El 2%. Dice, bueno, nació con un talento, Messi, Maradona, Einstein, Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, el 2%. Quiere decir que la otra gran población, el 98%, tenemos que trabajar todos los días, para lograr lo que querramos. O sea la matemática, o sea la lengua, o sea el idioma, lo que vos quieras. Lo que vos quieras, lo podés lograr. Cuanto más chico, más fácil. Sí, eso es así. De adulto te va a costar un poquito más, pero un poco más, no mucho más. Pero tenés que partir de la base de que vos crees. Mira, yo no juego bien al ajedrez, juego más o menos. En el viaje de Egipto para acá, 12 horas ya no sabía qué hacer en el avión y me puse un jueguito de ajedrez ahí en medio nivel. Y digo, no, me voy a quedar acá hasta aprender esta partida. Aprender. Y bueno, le gané un juego. Y eso me entusiasmó para el segundo. Y yo hacía años que no jugaba. Es decir, cualquier cosa, Manuel, cualquier cosa vos podés aprender. Ni hablar de estas cosas duras, ¿no?
pero sí poner énfasis en lo que más cuesta, que es la parte emocional. El mundo está buscando gente que sea empática, que trabaje en grupos, que sea innovadora, que sea creativa. Ya no interesa saber en las escuelas, por supuesto que todo dato está bueno, pero hoy el mundo no está buscando gente que maneje una máquina eléctrica, por ejemplo, o autos con caja manual. Ya se está buscando otro tipo de cosas. Hacia ahí va el mundo y hacia ahí es donde tendríamos que focalizar para que aprendan cosas desde el punto de vista emocional, por ejemplo. Claro. A mí no, Doctor, nosotros no nos interesa. perdón. No, digo que está bien enseñar, por ejemplo, cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, algo de historia. Está bueno eso, enseñar cosas así. Lengua, literatura. Pero también no olvidarse de la parte emotiva, de la parte emocional. De aprender, de enseñar en las escuelas, por ejemplo, oratoria, hablar en público, qué hacer con una frustración, qué hacer con una tristeza, porque todos sabemos que a lo largo de nuestra vida de los éxitos se aprenden pocas cosas, pero de donde hay que salir es de los fracasos. Los fracasos enseñan, los fracasos te hacen resiliente, una, un tópico que toca muy bien Tei, en la resiliencia. A enseñar a ser ciudadanos resilientes, que a pesar de las dificultades salen para adelante. Eso hay que enseñarlo, hay que practicarlo, hay que decirle desde chiquitos. Y eso Claro, afortunadamente cada vez se va integrando más a las escuelas normales y cada vez se está enseñando más en todo lo que es Iberoamérica, ¿no? claro. Y es muy gratificante eso, es muy gratificante. Muy bien. Doctor, antes de salir al aire hablábamos del cerebro, que es un amigo o puede ser que nos lleve a una esclavitud. Desde una propuesta individual, si no estoy llevando un proceso terapéutico de acompañamiento con un psiquiatra, con un psicólogo, ¿cuáles pueden ser recomendaciones puntuales para Manuel levantarse mañana y empezar a desarrollar estas técnicas que impacten positivamente esa configuración de redes neuronales? ¿Qué es lo que podríamos hacer los seres humanos día a día para fortalecerlo? Y la otra pregunta, ¿estamos realmente atrapados por nuestras creencias limitantes, limitándonos plenitud y felicidad en la vida? Sí, bueno, empiezo por la segunda. Primero sí, las creencias son absolutas. Las creencias, sea la creencia que tengas, la creencia es absolutamente limitante. Uno tendría que ser libre en todo momento. Y te voy a decir, y entonces ahora vuelvo a la primera pregunta. Tu cerebro y mi cerebro, venimos de un cerebro reptiliano de hace 500.000 millones de años para atrás. Nuestro cerebro tiene una parte reptiliana. Ese cerebro reptiliano lo único que sabe es comer, regular la frecuencia cardíaca, regular la respiración, reproducirse, y la única emoción que tiene es el miedo. Fíjate en una lagartija lo que hace, lo único que reacciona es frente al miedo. Hace 200.000 años atrás se le sumó el cerebro límbico, que es el cerebro de los mamíferos, el cerebro emocional. Y hace 200.000 años atrás tenemos el cerebro racional. Esos tres cerebros están continuamente hablándose todo el día. Y tu cerebro, mi cerebro, el cerebro de todos, siempre tiende a ser automático. Lo primero que tenés que saber que todos somos automáticos, porque el cerebro es vago, no quiere hacer nada nuevo. Y si vos te fijás, todos los días es lo mismo. Te levantás a la misma hora, haces la misma rutina, haces el mismo desayuno, vas a tu trabajo por el mismo lugar, volvés a la misma hora. Quizás hoy lo único distinto que hicimos vos y yo es esto, es esta charla. Porque hicimos nuestro trabajo, hicimos nuestras cosas. Uno podría estar así toda su vida, haciendo lo mismo. Entonces, lo primero es saber que tu cerebro quiere el automatismo. Entonces, cuando vos quieres agregarle algo que lo saca fuera de ese foco, lo primero que te va a decir es, Manuel, vos estás loco. ¿Cómo que mañana querés aprender un idioma? ¿Cómo que mañana querés ir a trabajar por otro lado? Si vos estás acostumbrado a ir por este. Porque tenés que enseñar de vuelta otro camino, otro lugar, otras cosas. Es decir, ¿cómo te querés vestir de otra manera? ¿Por qué no te vas en bermuda en vez de irte con un saco? Es decir,
Todo eso es trabajo adicional del cerebro. Pero si vos lo forzás al cerebro, si vos le decís, no, mira, yo voy a salir como yo quiero, porque quiero hacer otra cosa, porque ya estoy cansado de esto, tu cerebro dice, bueno, en la medida que vos lo acostumbres, que vos lo acostumbres, que vos lo acostumbres, a la larga se acostumbra. ¿Por qué no te molesta el reloj del mismo lado? Probá a ponértelo del otro lado 2 o 3 días seguidos a ver qué te dice tu cerebro. Cambialo, 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 cambialo. Hasta que al final te dice, no, bueno, déjatelo ahí donde está. Déjatelo como está. Ya está. Aprendimos que es así. ¿Por qué no nos dice que la ropa nos molesta? Porque le enseñamos a decirnos que nosotros la ropa la tenemos que tener. Entonces, tener conciencia de que somos automatismos si no cambiamos la forma de pensar. Somos autómatas. Y cambiar la forma de pensar a veces significa quedarse solos. Y ese es el precio que hay que pagar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a quedarte solo? Eso queda a nivel individual. Porque a veces cambiar significa no tener los afectos cerca, no tener cosas que antes teníamos. Entonces, a veces hay que pagar un precio que para algunos es demasiado alto, para otros no, pero si uno quiere realmente el cambio, lo puede hacer. ¿Cuándo? A cualquier edad. A cualquier edad, no hay límite de edad para esto. Y eso corresponde a tu primer pregunta. Claro. Somos automáticos porque nuestro cerebro es de 500 millones de años para atrás. Cambiémoslo. ¿Sí? Eso es el concepto. Doctor, gracias. La doctora Álvarez nos dice si realmente uno de los dos hemisferios domina, si es neuromito. Bueno, antiguamente se hablaba de la lateralidad. Se decía que el cerebro derecho era el más creativo, que el cerebro izquierdo es el más lógico. Todavía hay cosas así que sigue habiendo una cierta lateralidad para las cosas, una cierta lateralidad, pero no tan tajante como era hace 20 años atrás. Es decir, hay cosas del lado lógico, del lado izquierdo del cerebro, que se asientan en el lado derecho, y hay cosas del lado derecho, que es el lado creativo del ser humano, que también se asientan del lado izquierdo. O sea, hay una cierta lateralidad todavía que nosotros los neurocirujanos la tenemos en cuenta. Por ejemplo, el área del habla Broca y Warneke, que está del lado izquierdo. Eso todavía sigue persistiendo. Pero no es tan tajante como era hace 30 años atrás, porque hay áreas que están ensambladas en los dos lados. Claro. Doctor, Pero usted, sí. de la forma en que lo plantea, pues yo creo que es un tema muy actitudinal, muy de decisión, muy, no solamente decirlo, yo creo que hay una palabra por ahí que hace un excelente complemento y es creérmelo, cuando yo realmente, porque puede ser que lo tenga por ahí y yo puedo identificar que yo puedo ser un buen profesor, pero la otra es yo creo que realmente y empiezo a vivir en función de esa práctica. Ese creérmelo Claro. es tan saludable a partir de esta modificación de redes neuronales que me va a traer desplazamientos y logros. Ahora, qué interesante escucharlo, no hay límite de edad. ¿Cómo sensibilizar a la población de, por ejemplo, el adulto mayor que ya ha pasado una vida quizás perdiéndose sinfín de oportunidades y desplazamientos que podría tener si alguien lo hubiera sensibilizado en función de estas técnicas? O sea, qué gran capacidad existe todavía en ellos y qué posibilidades de agregarle valor a la vida que han vivido incluso con mucha plenitud, pero parece que podrían dar más, hacer más realización. ¿Cómo trabajar con esta población, doctor? Mirá, yo te puedo decir lo que nosotros hacemos desde la fundación. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama el taller de las abuelas cuentacuentos. La abuela cuenta cuento. Cuando cuenta el cuento a un chico de 5 o 6 años, si uno le hace la misma resonancia magnética a la abuela que está contando el cuento y al chico que está recibiendo el cuento, a los dos se le enciende el área del placer. Que se encienda el área del placer a los dos significa que los dos están liberando dopamina, que es un neurotransmisor. La dopamina da placer en los chicos y vos lo ves atento. Pero en el adulto
El Parkinson es el déficit de dopamina. Con solamente contar un cuento y ver cómo se le enciende el área de placer, hasta la dopamina en el abuelo le baja la tensión arterial, le mejora la coordinación muscular, le mejora la capacidad de memoria y le mejora muchas redes neuronales por solamente contar cuentos. Entonces, por supuesto, hay que organizarlos y eso lo hacemos. Por ejemplo, un taller de teatro con gente de tercera edad, también lo mismo. Enseñarles al que quiera a bailar tango, que en Argentina se utiliza mucho. Enseñarles teatro, pero para divertirnos, para los chicos. Tendrías que ver la cantidad de experimentos que hay para que te des cuenta de cómo todo eso estimula las áreas cerebrales, las estimula, las estimula, las estimula. Y te fijas que no se enferman, no se enferman. Y bueno, esto no es mágico, esto es algo que ya está demostrado, algo que uno lo ve, algo que lo puede tantear. Y bueno, y eso parte porque uno puede incitar a formar talleres, pero bueno, también está en que la otra persona quiera hacerlo, ¿no? Para eso hay que trabajarlo. Por eso le insistimos mucho en que esto le puede traer mucho beneficio a ella y al chico que está contando, que está recibiendo el cuento. Ni hablar. Algo, digamos, que resulta sencillo, el taller de la abuela cuenta cuentos, ¿no? Y hay Sí, una sí, por supuesto. por ahí. Es un tema cultural que nos ha limitado de promover esto en estas poblaciones. Claro, nosotros coordinamos, por ejemplo, un teatro para ciegos. Entonces, a los videntes, cuando entran a la hora de teatro, se les tapa con un antifaz y hacen de cuenta que están ciegos. Y entonces se les va relatando la obra, y entonces, por ejemplo, se les dice, entramos a un bosque con rosas y se larga un perfume con rosas. Se escucha el trinar de canarios, de pájaros, y ellos escuchan, o el rocío y se los humedece. Esas sensaciones que recibe el cuerpo, te puedo asegurar que uno lo disfruta tanto como si lo estuviera viendo. Eso es taller de teatro de ciegos para videntes. Imagínate lo que es eso. Por eso digo, el creer ya te abre el mundo de otra manera. La mejor arma tecnológica, la más costosa, es el cerebro humano. No hay una máquina en el mundo equiparable al cerebro humano. No hay, no hay. Todavía no se inventó nada igual al cerebro. Te puede llevar a donde vos quieras. De hecho, el ser humano progresó por la imaginación. Einstein decía, la lógica te va a llevar del punto A al punto B, pero la imaginación te va a llevar a cualquier lado. Y tenía razón. Y tenía razón. Y lo estamos demostrando. Claro. Es así de simple, ¿eh? Claro, muy alineado a la propuesta de coaching, donde se hace Sí. conciencia de todas esas posibilidades para provocar desplazamiento, cambios de observador, la identificación y desinstalación de creencias limitantes puestas por esas figuras de autoridad que nos han marcado fuertemente en la vida, para bien o para mal, y en algunos casos de estas creencias que nos impiden avanzar y obtener resultados de algo en lo cual queremos y para lo cual tenemos también las capacidades, pero que nos agobian y nos atormentan, que fueron puestas ahí por figuras de autoridad que lo hicieron con el mayor amor del mundo, pero no se estaban dando cuenta que el cerebro lo estaba leyendo para instalarlo y que en el futuro no nos pudiéramos desplazar. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Son todas cosas que no están bien, no es que no las pusieron por malo, sino porque se viene trayendo. Yo siempre hago esta pregunta en las charlas. ¿Por qué a los chicos le regalamos cosas celestes y a las mujeres cosas rosas? Nadie la contesta. Y la seguimos repitiendo, y la seguimos repitiendo, cuando la neurociencia demostró que es indistinto. Es más, ¿por qué a los chicos les regalamos pelotas y a las nenas les regalamos muñecas cuando nosotros le medimos y los chicos cuidan mejor a las muñecas y las nenas juegan mejor a la pelota? Esto lo tenemos grabado en video, con los aparatos colocados. Fíjate vos que
Esto lo venimos trayendo, y no de malo, sino porque lo fuimos heredando, ¿no? No quiere decir cosas que sean cosas malas. Pero la neurociencia demostró que una nena juega mucho mejor al fútbol que un varón. De hecho, Claro, ahora estamos viendo campeonatos de fútbol de mujeres, bárbaros. Entonces, son todas cosas que la venimos arrastrando, y como esta tenemos un montón. Esto daría para una charla de creencias para un montón. Y las venimos trayendo, las venimos arrastrando, y si vos supieras las cosas que arrastramos, te darías cuenta que son cosas inverosímiles, pero las venimos arrastrando. Y esas son las claro. creencias limitantes, por ejemplo. Doctor, ¿está alineada la educación Sí. ya con esta propuesta científica ya demostrada o todavía nos falta para que sea la educación un canal para toda esa incorporación de pensamientos positivos, de creérmelo, de trabajar las creencias? ¿Está ya alineada la educación o estamos todavía un poquito lentos en esta? No, yo lo que pienso es que se está tomando mucha conciencia. Afortunadamente, ya los directivos de escuelas, los directivos de universidades, cada vez los están atendiendo más. El problema que tienen es que es cómo unir estas cosas con las currículas viejas. O sea, Ujú. sacar horas de algo para incorporar esto. Se está incorporando en muchas escuelas, por lo menos en Argentina está sucediendo, yo calculo que en muchos lugares de Iberoamérica se está pasando, que se están incorporando ciertas cosas de esta que estamos hablando. Pero obviamente falta mucho camino porque se les hace difícil cambiar un poco justamente la mente, cambiar ese chip de decir, bueno, el ser humano ahora está buscando, el mundo está buscando otro tipo de ciudadanos que la escuela actual no lo está produciendo. Estamos formando gente que para empleos que dentro de 20 años no van a existir más, por ejemplo. Y sin embargo no estamos formando a chicos para empleos que dentro de 20 años van a existir. Por ejemplo, el médico del ciberespacio, la abogacía del espacio, cómo se van a dividir los terrenos, cómo van a hacer la ciber agricultura. Es decir, hay muchas cosas que van a venir y que no estamos preparando a la gente, a los chicos. Estos son cambios que se van a ir dando de a poco, ¿no? Pero se van a tener que ir imponiendo, porque es lo que está hablando el mundo, Claro. ¿sí? Doctor, con 7 minutos de abuso en la No, no hay hora, problema. porque vamos a ver, para mí sigue siendo lunes, usted empezó el lunes y terminó el martes, así que esa es Sí, una realidad que está ahí presente. Y sí, haciendo eco de los comentarios y felicitaciones de diferentes personas que han estado por acá siguiéndolo, quiero agradecerle, el tiempo ya se nos fue. Eh, yo creo que queda por ahí pendiente, quedan muchos temas más en los cuales por ahí le estaré tomando sí, la puerta porque va a ser un placer poder conversar con sí. usted a partir de esto tan interesante y sobre todo que tiene una propuesta de impacto a la calidad de vida de los seres humanos, que es parte de lo que buscamos en esa transformación en la que todos somos actores. El tema es cómo yo desde mi aporte puedo impactar para que otro ser humano sea más pleno, más feliz y sumar en la vida. Agradecerle también a las personas que nos han seguido en México, en Costa Rica, también en Argentina, de lado a lado con esa tecnología maravillosa que atraviesa países y otras cosas que están por ahí en el medio, pero que al final nos dice que somos un solo país. Esa es la realidad. Sí, sí, pues. El tiempo que han dedicado y pues recordarles nuestra propuesta de una certificación internacional en coaching que empezamos el día 14 de abril con excelente equipo formadores, un excelente contenido buscando aportar a través de esta herramienta una opción más para esos procesos de acompañamiento que tanto necesitamos los seres humanos. Por ahí está la información en la página de icsformacion.net y estaremos gustosos de hacerles llegar cualquier dato que se requiera. Así que, doctor, en nombre de tanta gente, muchas gracias y en nombre de la humanidad, No, de sus aportes, pero, ha sido un gusto, de verdad, y un placer conocerle. no, Manuel, la verdad que es un gusto charlar contigo. Las veces que quieras nos ponemos de acuerdo, seguimos charlando. Esto es una charla de amigos, una charla
que nos enriquecemos los dos y bueno, espero no sea la última. Así que bueno, yo tranquilo y tampoco, muchas gracias. vamos a ver. Saludo a toda la gente que me ha saludado, a Adriana, a Tei, a toda la gente que me ha saludado y decirles que los quiero mucho también a ellos. Doctor, cierro con un comentario desde México donde dice: gratitud es la palabra para reconocer a quien, habiendo sido bendecido con tanta riqueza intelectual, se expresa con sencillez y bondad. Este conversatorio es un hermoso gesto en el servicio, de servicio en el compartir. Gracias, doctor Juan José. Con eso nos No, por vamos. favor, Manuel. Gracias y nos vemos mañana, Dios mediante, con un especialista en el área de la salud. Y nuevamente, lo mejor para usted, doctor. Igualmente para vos, Manuel, y para toda tu familia. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao.